Caminaba por el centro de la ciudad cuando vi una antigua tienda de videojuegos con el cartel de liquidación. Había pasado tantas horas allí cuando era niño que los recuerdos me invadieron y decidí entrar a echar un vistazo por pura curiosidad. Me di una vuelta entre los estantes y un título llamó mi atención. Era una versión de Pokémon Plata de segunda mano, mi preferida. De pronto me invadió la nostalgia. Hacía mucho tiempo que mi madre se había deshecho de mis antiguos juegos, pero seguía conservando mi vieja Game Boy Color. No lo dudé ni un segundo, lo compré y fui corriendo a casa a probarlo. Al llegar le cambié las pilas a la consola y puse el cartucho. El logo de Game Freak, tan familiar, apareció en la pantalla. Aquello me traía tantos recuerdos. Pronto surgió el inconfundible menú de inicio. Me sorprendió ver que el juego tenía los datos de una partida anterior. Probablemente el antiguo dueño no lo había reseteado. Por pura curiosidad le di a continuar. Lo primero que me llamó la atención era que mi personaje, Gold, no tuviese nombre y en su lugar solo apareciesen unas comillas. Pero más extraño me resultó su perfil: 999 horas y 99 minutos de juego. 16 medallas, 999.999 Pokédólares y 251 Pokémon en la Pokédex. Revisé mi equipo, que estaba al completo. Tenía un Pokémon con el sobrenombre Harry, date prisa en inglés. Un Cyndaquil de nivel 5 y con un solo punto de vida. Tenía 2 ataques, chirrido y destello. Pero más extraño me resultó tener 5 Unowns, también en nivel 5. Al revisar sus símbolos podía leer la palabra vete. Cerré el menú, aún extrañado con todo aquello, y vi que la partida se había quedado en la Torre Bellsprout, pero a diferencia del juego original, el pilar central no se movía. Comencé a caminar a su alrededor hasta que vi unas escaleras tras él, y al atravesarlas la pantalla se puso negra. Intenté avanzar por el mapa, pero pronto me di cuenta de que necesitaría luz para seguir. En ese momento recordé que el Cyndaquil de mi equipo tenía destello. Lo utilicé. Pero en su lugar la pantalla se puso completamente roja. Aquello era cada vez más extraño. La única dirección que podía tomar era hacia el sur, y noté que cuanto más avanzaba, más se oscurecía la pantalla, hasta llegar al final. Forzando un poco la vista, distinguí un cartel. Me acerqué para leerlo. Date la vuelta, ahora. Una ventana de diálogo saltó de pronto, en la que me daban a elegir entre sí y no, pero no había ninguna pregunta. Seleccioné sí, y al hacerlo el juego me notificó que mi Cyndaquil se había desmayado, sin más explicación. El logo de Game Freak volvió a aparecer, y la música habitual del juego regresó. Me percaté de que podía abrir el menú, y chequeé mi equipo. Ya no tenía a Cyndaquil, sino que en su lugar había un nuevo Unown, 6 en total, cuyos símbolos decían ahora, él murió. Me encontraba en Ciudad Trigal. Sin duda aquella versión era un hack. No entendía cómo podían vender un juego defectuoso. Abrí de nuevo el perfil de mi entrenador. Mostraba 24 medallas, algo claramente imposible. Revisé otra vez mi equipo. 5 Unowns y un Celebi de nivel 100 sin mote. Los Unowns ahora tenían nivel 15 y deletreaban la palabra Dying. Inmediatamente, tras cerrar el menú, apareció la animación de vuelo y volví a encontrarme en la Torre Bellsprout, con el pilar central inmóvil como antes y la luz de nuevo roja. Mi avatar tenía ahora los ojos rojos, como si sangraran. De nuevo solo había un camino posible a seguir, y por primera vez vi en el mapa a otro jugador. Se trataba de Red. Avancé hasta él y rápidamente el juego entró en modo batalla. El texto simplemente decía «Quiere pelear», sin ningún nombre. Yo y mi adversario solo teníamos un Pokémon, a pesar de que sabía que mi equipo estaba al completo. Salió mi Celebi con el sprite mostrando solo la mitad del cuerpo. Red envió a un Pikachu aparentemente normal, excepto que tenía nivel 255 y su expresión era realmente triste. Se inició la batalla, aunque yo no podía seleccionar ningún ataque. Era como si el juego lo hiciera por mí. El Pikachu de Red era muy superior en nivel, por lo que mi Celebi pronto se debilitó. El texto anunció, Celebi ha muerto, y en lugar de la animación normal vi como su avatar se desvanecía. Poco después pasó lo mismo con el oponente, que también se desvaneció. La música cesó y la pantalla se puso negra de nuevo. Aparecí en mi habitación de Pueblo Primavera. Mi perfil de entrenador decía ahora que tenía 40 medallas. En cuanto a mi equipo, todo eran Unowns de nivel 20, que deletreaban la palabra no más. Al moverme por la habitación me fijé en que mi avatar era transparente y se desplazaba flotando, como un fantasma. Bajé a la planta baja y tras no ver nada, salí por la puerta. No hubo transición, sino que mi sprite se volvió blanco y continuó por un mapa de color gris. Aquello ya no tenía el más mínimo sentido. Bajé por el mapa durante un buen rato, pues era la única dirección posible.
La pantalla cambió otra vez de color y de pronto el juego volvió a teletransportarme, como si utilizase una cuerda huida. Aparecí en la torre de Pueblo Lavanda rodeado de tumbas, pero ahora ni siquiera tenía avatar. Era capaz de mover el mapa, pero sin ningún tipo de referencia. Revisé mis Pokémon. Seguía teniendo 6 Unown's, ahora de nivel 25. Leí la frase que formaban: estoy muerto. Al poco rato, un texto saltó en la pantalla que decía: RIP Pokémon Trainer Gold. Ahora lo entendía todo. El entrenador Gold estaba muerto. En el juego era un joven entrenador que, a pesar de sus intentos por ser un maestro Pokémon, había sido incapaz de evitar su destino. Todos sus esfuerzos fueron olvidados por la siguiente generación. No pude escapar de aquel texto sin importar los botones que presionara. Intenté resetear el juego, pero fue en vano. Me rendí y volví a guardar la consola en el armario. Tras aquella experiencia surrealista, jamás volvería a ver a los Unown's de la misma forma, ni los viejos juegos de Pokémon. Por algún extraño motivo, tuve la sensación de que lo que le había ocurrido al entrenador Gold era una lección de vida que podría pasarle a cualquiera, incluso a mí.